La Torre Oscura es la obra cumbre de Stephen King, una saga de 8 volúmenes escrita desde 1982 hasta 2004, con una historia intermedia agregada en 2009 y precuelas en formato cómic editadas por Marvel. Es una historia que atraviesa gran parte de la obra de King, con apariciones de personajes de otros libros y hasta del propio escritor. Con la historia terminada, pronto los grandes estudios de Hollywood se lanzaron a intentar adaptarla. J.J. Abrams y su equipo obtuvieron los derechos tras negociar con el propio Stephen King y apadrinados por Universal. Pero su trabajo en Lost y el tiempo que les hubiera demandado planificar y llevar a la pantalla la obra los hizo bajarse del barco. Ron Howard fue el siguiente en intentar abordar la torre. La idea era hacer una historia multiplataforma de películas y series. Luego de años de demoras y problemas de preproducción, Universal desistió y el proyecto pasó a manos de Sony, y así mutó a algo más lógico y menos ambicioso. Una película que se suponía que iba a ser el punto de partida para una eventual saga. Howard permaneció como productor, pero abandonó la dirección. Stephen King intentó convencer a Frank Darabont de tomar el puesto vacante, pero el director estaba temporariamente retirado y no muy dispuesto a encarar un proyecto que podía consumirle 10 años de su vida. El elegido fue Nikolaj Arcey, un danés que venía trabajando con éxito en el cine escandinavo. Junto a Kiva Goldsman, escribieron una adaptación que permitiera trasladar la historia a la pantalla. Javier Bardem iba a ser el protagonista durante la etapa de Universal, pero finalmente no ocurrió y nombres como Russell Crowe y Liam Neeson sonaron. Finalmente, Idris Elba encarnaría al protagonista Roland, marcando así la primera diferencia con los libros. El personaje está inspirado en los spaghetti western de Clint Eastwood, y hasta el propio arte de tapa de los libros evoca a Clint. Entre Clint y Elba hay un trecho. Matthew McConaughey fue el villano Walter Paddock, el hombre de negro. Venía de protagonizar Interestelar y sumaba prestigio y un nombre a la producción. Catherine Winnick, Tom Taylor y Jackie Earle Haley completaban el reparto. Era la adaptación de más de 4.000 páginas en una película, lo cual generó un mar de dudas. ¿Y cómo salió? La película arranca con un grupo de chicos y pantallas de texto que cuentan que la mente de un niño puede derrumbar la Torre Oscura, la cual es el centro de todas las realidades. Saltamos a Jake, un adolescente que desde hace un año sueña con un hombre de negro, un pistolero, hombres rat infiltrados en la Tierra y algunas imágenes fantásticas y apocalípticas. Tanto en el colegio como en su casa, creen que tiene problemas mentales y que necesita ayuda. Mira, Bart, este es un loquito. Una noche sueña con el pistolero, su padre, y cómo son vencidos por el hombre de negro, y ve una imagen de una casa. La dibuja y pregunta en un foro si saben dónde es. Tras un episodio violento en el colegio, la madre es contactada por un correccional que va a llevárselo por el fin de semana. Pero Jake nota que son hombres rata y justo ve una respuesta a su pregunta en el foro y huye. Llega a la casa donde encuentra un portal tecnológico y viaja a otro mundo donde se encuentra al pistolero de sus sueños. Su nombre es Roland y quiere vengarse del hombre de negro por la muerte de su padre. Mientras, el hombre de negro es informado sobre el paso de Jake por el portal y sale a hacer algo de trabajo detectivesco. Eventualmente llega a la casa de la madre donde descubre que el chico veía todo lo que hacía y que para eso su poder debe ser importante, lo cual lo hace una gran arma contra la Torre Oscura. Roland y Jake enfrentan un ente que toma la forma de su mayor miedo y llegan a un pueblo donde hay videntes que pueden interpretar las visiones del chico. Tiene poderes, el mismo resplandor que tenía Danny Torrance en El Resplandor. Pero le advierten que no lo use o el hombre de negro sabrá dónde está. Y pasa exactamente eso y el hombre de negro envía una horda. Vemos al pistolero hacer sus cosas de pistolero y Jake y Roland saltan por otro portal de regreso a la Tierra. Tras una visita al hospital, llegan a la casa de Jake, donde descubren que la madre ahora es una pila de cenizas. Vuelve a usar el resplandor para encontrar la base del hombre de negro y lo atrapan. Su poder es utilizado para atacar la torre, pero Roland va al rescate.
tiene su tiroteo final contra el Hombre de Negro y logra salvar al chico, además de matar al villano. Ambos deciden seguir recorriendo los mundos, tal vez a sabiendas que el Hombre de Negro sigue vivo. Llegado el estreno, no fue bien recibida. La trama general de la saga estaba condensada en apenas 95 minutos. Para el fanático, la complejidad de la historia no es visitada y se reinterpretan y reinventan momentos y situaciones. Para el espectador general, la trama es confusa y poco explicada. Es una película algo entretenida, pero olvidable, y está más cerca de una película de aventuras adolescentes como Divergente o Maze Runner que de la saga de King. El propio pistolero es casi un personaje secundario, el protagonista real es Jake. No fue un fiasco financiero, dobló su presupuesto de $66 millones. Nikolai Arcel reconoció luego que el proyecto le resultó demasiado, aunque Stephen King lo felicitó por lograr adaptar la historia. Volvió al cine danés y ahí sigue hasta hoy. Sus protagonistas continuaron sus carreras como si nada hubiera ocurrido. La película como adaptación es un queso, pero hay detalles que dan a entender lo que luego fue confirmado por el propio King y el propio director. No es una adaptación, sino una secuela. Acá se viene un spoiler del final de la saga literaria, por lo que si pensaban leerlos es un buen momento para darle stop. La saga de la Torre Oscura cuenta la historia de Roland y su camino hacia la torre. Es su razón de ser y lo único que le importa. La venganza contra el Hombre de Negro es apenas un agregado dentro de su camino. Al final del último libro llega hasta la torre donde descubre que ya estuvo ahí y su destino es volver a estar. Y así vuelve al comienzo, sin recuerdos de lo anterior. El párrafo final del último libro es igual al primer párrafo del primer libro. El Hombre de Negro huye por el desierto y el pistolero lo sigue. Pero en este reinicio Roland cuenta con un nuevo objeto, el cuerno de Eldo, el cual al hacerlo sonar en la entrada de la torre puede cortar este ciclo de repetición. La película muestra a Roland ya en posesión del cuerno. Sumado esto a frases del Hombre de Negro tratándolo de viejo amigo y diciendo que su magia nunca funciona con él, dan a entender que no es la primera vez que se cruzan. Aún siendo una continuación y no una adaptación, sigue siendo una pobre versión de la obra de King, aunque se note que Arcel y Goldsman leyeron los libros porque hay detalles muy precisos en cada minuto de metraje, lo cual hacía aún peor esta película. Tenían vía libre para cambiar las cosas y eligieron hacerlo así. Un camino más simple hubiera sido una adaptación literal del primer libro y luego pasar a cosas más grandes. Pero Hollywood fue Hollywood una vez más y rompió una potencial saga antes de empezarla. No fue la única con la que ocurrió eso en 2017. Amazon luego obtuvo los derechos y realizó un piloto para una serie precuela que no prosperó. Y actualmente hay una ambiciosa adaptación en preparativos a cargo de Mike Flanagan. Pero esa es otra historia.